Al doctor Cristian Hidalgo. ¿Cómo está, doctor? Hola, Quique, ¿cómo estás? Bienvenido, buenas tardes. He estado escuchando algunos de sus programas con las diversas disertaciones médicas que usted nos ha dado y de verdad que es muy importante el tema de la salud, sin ninguna duda. Y siempre está en PBO. Definitivamente. Y brindarle información mordidita, con manzanitas y peritas a la gente para que pueda entender, porque a veces tú vas a la consulta y de pronto te salen unos términos que sales con más dudas que haber podido disipado ellos. Y además porque hay un tema en el Perú. Acá en temas médicos está la receta de la vecina, está la anécdota de la abuelita, está lo que me dijo mi mamá, y ese tipo de cosas son las que evidentemente tenemos que de alguna manera erradicar, ¿no? Para que sea efectivo. Definitivamente la información te da las mejores oportunidades para tomar decisiones adecuadas. Como tú bien mencionas, van mucho a lo que dice la amiguita, la mamá o al boticario. Simplemente se sienten mal, van a la farmacia. Y receta el de la botica. Exactamente. Y eso es una cultura que tenemos que cambiarla poco a poco. Y eso es importante porque además hoy vamos a hablar de un tema bastante importante para las mujeres. La vaginitis atrófica, que yo he estado leyendo, evidentemente yo no soy médico, he estado más o menos ilustrándome en el poco conocimiento que puedo tener yo en una descripción de la enfermedad, pero específicamente, doctor, ¿qué es la vaginitis atrófica? Acuérdate que itis es inflamación. Ok. O sea, imagínate que mi mano se inflama, es una manitis. Vaginitis es una inflamación de la vagina. Y cuando hablamos de atrófica es porque ha perdido ya un poco el grosor, la vagina, le llamamos en medicina atrofismo, a que se encuentre bien. Generalmente las paredes de la vagina se van adelgazando y a eso le vamos a llamar una vaginitis o una inflamación de la vagina por pérdida del grosor de la vagina. ¿Y esto por qué se da? Generalmente se da a la edad. A mayor edad, como todo nuestro cuerpo, van disminuyendo algunas funciones, nuestra misma piel se va envejeciendo, igual sucede en la vagina. ¿El único factor es la edad? Uno de los principales factores. O sea, no estamos hablando de que esta es una enfermedad exclusiva de mujeres mayores de 40 o de 50. No es una enfermedad exclusiva, pero sí en mayor porcentaje se da en ellos, debido a que la vagina, en el periodo de 15 a 40, 45 años aproximadamente, hay unas hormonas llamadas estrógenos que están elevadas y esas van a hacer que se mantenga el pH vaginal ácido. Nosotros dentro de la vagina, aquí que te cuento, tenemos millones de bacterias. No solo en la vagina, en todo nuestro cuerpo tenemos millones de bacterias. Bacterias importantes para la salud del ser humano. Por supuesto que sí, son bacterias importantes. Una de esas principales bacterias se llama Lactobacillus. El Lactobacillus vive en la vagina. Es como el humano que vive en la tierra, en un espacio de tierra. Tiene que estar en la vagina. Tiene que estar en la vagina, porque este Lactobacillus se encarga de producir muchas sustancias que son tóxicas para otros gérmenes. Por ejemplo, una de ellas es el ácido láctico. Entonces el Lactobacillus produce ácido láctico y hace que toda la vagina esté ácida. Y al estar ácida no permite que ningún germen ingrese. Cuando algún otro germen está ingresando, se muere. Además, esta acidez y estas otras sustancias hacen que la pared de la vagina se mantenga bien. Se mantenga con el grosor adecuado, con la humedad adecuada, con la lubricación adecuada. Entonces, cuando la vagina está ácida, cuando tiene lactobacillus, está en perfectas condiciones. No hay infecciones, no hay disminución de la pared, que significa que no va a haber resequedad vaginal, no va a haber dolor vaginal, no va a haber dolor durante las relaciones sexuales. Y estas bacterias, que son las encargadas de hacer todo esto, también se van a modificar de acuerdo a las hormonas que nosotros tenemos. Pero con el transcurrir del tiempo, es natural, el estrógeno ya no es producido en las cantidades que debería de producir la mujer, y ahí es donde viene el problema, ¿no es cierto? Así es. Entonces, el estrógeno se va produciendo entre los 15 a los 20, ya en las mujeres jóvenes están altas, y de ahí empieza a disminuir. Pero estos estrógenos lo que realmente hacen es variar un poco la cantidad de estas bacterias, de los lactobacillus. Entonces, si nosotros tenemos una paciente o una mujer que desde la infancia y toda su vida adulta ha tenido buena cantidad de lactobacillus, pues difícilmente va a tener problemas en la adultez. En la adultez o ya después de que termine la menstruación. ¿Y de qué depende eso? ¿De la alimentación? ¿De los genes? ¿De qué depende? Depende mucho
de la alimentación. Alimentación. Muchísimo. Lastimosamente nosotros estamos acostumbrados a una alimentación con excesivos carbohidratos, sobre todo O sea, fritura, para grasa. resumirlo, una mujer bien alimentada no tendría problemas con los estrógenos en su adultez. Por supuesto que sí. Una Ok. mujer que, por ejemplo, su dieta está en base o disminuida de azúcar refinado, tortas, chocolates, pasteles, gaseosa, licores, postres, pastas. Pero generalmente si su dieta está más a ello, probablemente va a tener una alteración de estas bacterias buenas y le va a chocar y le va a dar la vaginitis atrófica. Pero si no, si su dieta es una dieta baja en estos productos y una dieta rica en los productos ricos en lactobacillus, como el yogur griego, yogur natural, los encurtidos, el vinagre de manzana, el aceite de coco, el aceite de oliva, pues probablemente tengan menos estos problemas. ¿Y una mujer actualmente que tiene vaginitis atrófica puede remediar la situación tomando estos productos o ya es muy tarde? Claro que sí, claro que sí. Pero lo importante aquí es justamente entender cómo es que funcionan estas bacterias. Lastimosamente, Quique, nuestra medicina es una medicina que generalmente trata consecuencias. Por ejemplo, ¿no? Y a vaginitis atrófica, perfecto, sí, ya te falta estrógeno. Como te falta estrógeno, te pongo supuestamente estrógeno. En pastillas. En pastilla o en cremas. Ok. Pero pocos son los profesionales que van un poco más al fondo. Dicen, sí, efectivamente, te falta estrógeno, pero más que estrógeno, lo que está faltando son estas bacterias buenas que hacen que la vagina mantenga un ambiente adecuado. ¿Y cuáles son esas bacterias? Los lactobacillus. Entonces tenemos que, además de los estrógenos, mejorar todo el ambiente para estas bacterias buenas que son los lactobacillus. ¿Y cómo la podemos mejorar? Con la dieta, sobre todo, ¿no? Bajándole los corticoides, los carbohidratos, todo el azúcar refinada, mejorándole Cuando hablamos de azúcar refinada estamos hablando de los dulces, ¿no es cierto? De las tortas, de los pasteles, eso que le gusta a las mujeres, en grandes cantidades. Y también los antibióticos. Los antibióticos son terribles para estas bacterias. Que generalmente muchas mujeres, ¿qué hacen? ¿No? Tienen pequeñas molestias para orinar, inmediatamente van al boticario. Infección urinaria. Infección urinaria. Y el boticario le dice, sí, tómate 3, 4, 5, 6 tomas de Y no antibióticos. siempre es infección urinaria. No, por supuesto Entonces es que muy no. importante que sepamos ahorita, en este momento, cuáles son los síntomas de la vaginitis atrófica. Claro, la vaginitis atrófica, Es por parecida ejemplo, a una infección urinaria. En Porque nos realidad- deben estar escuchando pensando en eso. Por supuesto, pero en realidad no solo la infección urinaria o la vaginitis atrófica, muchas de las infecciones vaginales, muchas de las infecciones vaginales, la raíz o el origen es la falta de lactobacillus. O sea, la falta de lactobacillus, la falta de esta bacteria buena, ¿qué te puede dar? Candidiasis vaginal, vaginosis bacteriana, vaginitis por Escherichia coli, por Klebsiella, por Proteus, por Enterococcus, infecciones de transmisión sexual, infección por el virus del papiloma humano. Te puede dar infecciones urinarias recurrentes. Entonces, todas ellas van a tener síntomas parecidos. Ok. Pero la gran mayoría simplemente la confunde y dice, tengo una infección urinaria. Y van ¿Cuántas al veces yo debo boticario. haber escuchado eso? Que dicen que tienen una infección urinaria y probablemente sea alguna de todas las enfermedades que me he enumerado. Probablemente, y que el origen o la raíz es la falta de lactobacillus. Entonces nosotros en la medicina convencional, ¿qué hacemos? Sí, tienes candidiasis, ya, antimicótico. Tienes infección urinaria, usa antibiótico. Pero ese antibiótico, lejos de ayudarnos, en ese momento nos ayudará. Pero destruye la bacteria mala, pero también destruye la bacteria buena. Y no nos preocupamos en corregir el nivel de nuestras bacterias buenas. Por eso es que usamos medicina tras medicina, óvulo tras óvulo, y muchas veces no mejoramos. Te aseguro que vas a encontrar a muchos pacientes, que es nuestro caso, que van ginecólogo tras ginecólogo, usan medicación tras medicación, porque simplemente están tratando la consecuencia. Es como que le digo a mis pacientes, ¿no? Imagínense que tenemos una tubería arriba que está malograda y esta está filtrando. Nos malogra el techo, la pared y la pintura se cae. Vienen 10 expertos y todos dicen, el problema acá es la pintura. Más o menos así. Y todos se Y encargan de todos pintar. pintan. Todos pintan. Es lo mismo. El problema aquí es la falta de lactobacillus. Si tú tienes lactobacillus bien en tu vagina, es difícil que tengas infecciones porque el ambiente está adecuado para que ésta viva y para que otros gérmenes no vivan. Ahora, muchas mujeres nos deben estar escuchando y deben estar preguntándose, yo tengo una molestia, tengo una picazón, tengo un ardor. Específicamente, ¿cuáles son los síntomas que determinarían? Evidentemente tiene que ir a un médico, ¿no? Pero ¿cuáles son los síntomas
fundamentales que nos determinarían que existe una vaginitis atrófica? Generalmente la vaginitis atrófica la llamamos en pacientes que ya dejan de menstruar, Ok. ya no ven regla y de pronto en la vagina empiezan a tener dolor, empiezan a tener picazón, les arde, empiezan a tener dolor pélvico, el dolor en el bajo vientre. Incluso a veces este dolor se va hacia la espalda, se va hacia las piernas, empiezan a orinar poquito a poquito o les arde cuando orinan. ¿Por qué razón? Porque al perder el grosor la vagina empieza a partirse, a hacerse microheridas. Es como si nosotros pudiéramos ver a través de un microscopio y veríamos infinidad de heridas. No sé si en algún momento, cuando has ido a la sierra, se te ha partido el labio. Claro. ¿Duele? Pero claro, pues, cuando se hace la herida, cuando viene la resequedad, se hace la herida. Y ahí es donde duele. Horrible, duele, Claro. ¿no es cierto? Sientes que el dolor se va por Y el todos lados. pellejito que sale. Ya, imagínate claro. esa herida, microheridas enormes por toda la vagina. Por la resequedad. Por la resequedad. O sea, imagínate el dolor que tienen muchas de estas pacientes. Y el dolor es horrible muchas veces, ¿no? Entonces, ¿por qué razón? Por esta resequedad, por esta pérdida de lactobacillus. Obviamente, si tienen esos síntomas, siempre lo ideal es no automedicarse. No, que ya escuché al doctor Hidalgo y lactobacillus y todo el mundo empieza a consumir lactobacillus. No solo se trata de consumir lactobacillus, se trata de identificar uno. ¿Por qué Es que razón? este es el país de la automedicación. Sí, es cierto. Muchos de nuestros pacientes se automedican. Como le ¿no? fue bien a una mujer con un medicamento, esa mujer le recomienda a otra, te va a ir bien con esta porque a mí me fue bien. Y no necesariamente. ¿Y qué pasa, pues, doctor? Sí, exactamente. Claro. ¿No? Todas creen que tienen la misma enfermedad. O todas creen que, por ejemplo, hay una medicina mágica para una enfermedad. Por ejemplo, cuando hago las transmisiones en vivo a través de las redes sociales, siempre hablo de las infecciones vaginales y me preguntan, pero ¿cuál es el tratamiento? Que no existe un tratamiento mágico. Es como la diabetes. El tratamiento para la diabetes, uno de los tratamientos es la insulina. Pero la insulina no es el tratamiento mágico para curar la diabetes. Y la insulina no se usa, pues, a diabético A le pongo 10 unidades y a diabético B también se le va a poner 10. O a Y no diabético todos los C. diabéticos necesitan insulina. Y no todos los diabéticos. Exactamente. Lo mismo pasa con estas infecciones. O sea, si bien es cierto, la raíz del problema es la pérdida del lactobacillus, pero hay que identificar por qué es que se ha perdido. ¿Por qué se está perdiendo estos lactobacillus? ¿Por qué es que no tienes estas bacterias buenas? Muchas mujeres no tienen estas bacterias buenas desde el nacimiento. Ah. ok. Imagínate, ahora vamos a O sea, también hay un poco de ello. enfoque no solamente de alimentación, sino también genético. No tanto o hereditario. No tanto genético, vamos a ver ahora. Nosotros generalmente nacemos por la vagina. ¿Y por qué razón nacemos por la vagina? Habíamos mencionado que en la vagina está en grandes cantidades esta bacteria llamada lactobacillus. Cuando nosotros nacemos, pasamos por la vagina y no vamos a tener contacto con todas esas bacterias. Las primeras bacterias que van a llegar a nosotros son los lactobacillus. Y los lactobacillus son nuestros defensores. ¿Qué significa? Que nos invaden y llegan a todo nuestro cuerpo. Y estas bacterias van a ir a nuestro sistema respiratorio, intestinal, por todos lados. Entonces, ¿qué estamos hablando? Que defensas, los nacidos por cesárea pueden tener una carencia de estas bacterias. Por supuesto que sí. Los que nacen por cesárea y los que nacen con mamá que tienen infecciones. Porque obviamente el que nace con mamá que tiene infecciones, esa mamá no tiene lactobacillus. Entonces ahí empieza el problema. Y por eso es que muchos niñitos empiezan a tener estreñimiento, que se le hincha, que se le llena de gases. Llega la lactancia. Y la lactancia es otro proceso muy importante. Yo porque imagino la que lactancia... esto está comprobado, doctor, este tema de de los nacidos por cesárea, con esa carencia de lactobacillus, Claro y que que sí. en determinado momento de sus vidas, de estos nacidos por cesárea, tienen estos problemas de salud. Por supuesto que sí. ¿Sí? Si es que no se corrige en la vida, en Ok. la infancia, claro que sí, tienen todos estos problemas. Por eso que muchas veces decimos que los que nacen por cesárea tienen más alergias, tienen más infecciones, tienen más asma, tienen más predisposición a diversas enfermedades. Justamente por este problema de la microbiota. Otro paso importante es la lactancia materna. La lactancia materna no solo te da nutrición, no solo te dan los nutrientes, sino también te da las defensas. Mejora tu calidad de lactobacillus en el intestino. Entonces, en ese periodo, en esa infancia, se va formando tus bacterias que son las que te van a proteger toda la vida. Ya llega tu infancia, si tu infancia te dan muchos dulces, muchos carbohidratos, lastimosamente empeoramos, pero si tu alimentación es saludable, tus lactobacillus van a ser súper buenos.
Y ahí los niños no tienen estreñimiento, las niñitas no tienen descensos, pero si hay un déficit de lactobacillus, sí, ya desde incluso la infancia las niñas empiezan a tener descensos. Interesante, doctor, y ese dato de verdad me ha sorprendido, el tema de los nacidos por cesárea. Porque estoy tratando de acordarme de algunos nacidos por cesárea y tengo por ahí un par de asmáticos. Es probable de que sea por ese factor. Y si tú empiezas a averiguar más, probablemente se hinchen, se llenen de gases o sean estreñidos. ¿Por qué? Porque tienen una alteración de la microbiota intestinal o sus gases huelan mal. Te invito, Quique, y también invito a la población que si les gusta un poco de información, busquen sobre microbiota. Microbiota. A eso le llamamos el conjunto de bacterias, microbiota. Microbiota intestinal, microbiota vaginal. Bueno, en todos lados tenemos microbiota, pero la importancia de la microbiota. Te aseguro que dentro de unos años esto va a revolucionar la medicina y vamos a ver que hay muchas enfermedades que están relacionadas a alteraciones de la microbiota. Ok, doctor Hidalgo, muy amable por su presencia aquí en PBO como siempre, ilustrativo y bastante interesante además porque hay cosas que uno siempre aprende. Yo todos los días aprendo, yo no voy a negar eso. Todos los días aprendo una cosa nueva. Gracias, doctor. No, gracias a ti, Quique, y nos pueden seguir siempre en nuestras redes sociales de Cristian Hidalgo, Facebook, Instagram, en TikTok tengo 1.6 millones de seguidores. ¿También TikTokea el doctor? Sí, claro, pero para brindar información. Ya, muy bien. ¿Videitos así de costadito o de frente todo, doctor? Hasta bailando. Bailando también. Mira, el doctor Hidalgo tiene su TikTok bailando. Mire todo lo que uno se viene a enterar a estas alturas de la tarde. Gracias, doctor, muy amable. Gracias a ti, Kike. Un abrazo. El doctor Cristian Hidalgo, médico especialista en ginecología y obstetricia, estuvo aquí en PBO. Vamos a ir a una pausa y vamos a venir con más, con la última parte, aquí en PBO.